Rodrigo Sarasqueta, él es precandidato presidencial por Cambio Democrático, pues tiene una opinión muy particular sobre esta situación. Buenos días, Rodrigo, bienvenido. Como siempre, me encanta conversar contigo acá en Next. ¿Qué opinas tú de esta situación, de este aumento? ¿A qué se debe? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los copartidarios, el pueblo panameño? Gracias por recibirme nuevamente aquí en tu espacio. Mira, yo tengo una opinión y tengo algunas pruebas y tengo algunas cosas que me constan. Porque entender los estamentos de seguridad de Panamá no es fácil. Ajá. Un presidente no puede llegar a gobernar un país con nulo conocimiento de los estamentos de seguridad. Entonces, teniendo la información previa, te puedo decir con plena seguridad de que este es un pago de prebendas. El presidente Varela continúa pagando prebendas. ¿Por qué? Porque todos debemos recordar que aquí en Panamá, en el año 2009, hubo una alianza que se fraguó o que se determinó en la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos fue el garante de un pacto entre el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. ¿Qué quiere decir? Que como hubo un compromiso y al momento, desde que Martinelli rompió la alianza con los panameñistas, los Estados Unidos han quedado en una deuda, quedaron en una deuda o en algo que tenían que cumplirse para el presidente Varela. Desde luego que lo que ocurrió en mayo de 2014 tiene mucho que ver con este pago de prebendas a los policías, con las jubilaciones especiales que Varela ha asignado recientemente. Pero ¿cómo así? Explícame un poco más. Te explico. Estados Unidos era el garante. Claro, era el garante. Al final no, no se cumplió el pacto en el que ellos intervinieron, pero no fue culpa de Estados Unidos tampoco. Pero claro que no fue culpa de Estados Unidos que se haya roto el pacto, pero ellos eran los garantes de que se cumpliera el pacto. Okay. Entonces, los Estados Unidos ha tenido mucho que ver en esto, porque, debo decirte, para ser muy claro y con mucha responsabilidad. Ajá. Mira, cuando nosotros nos enteramos que iba a ocurrir un fraude en Panamá y que iban a instalar el software de la transmisión extraoficial de resultados, el presidente Martinelli mandó a impedir la entrada de una persona para que esa persona no viniera a instalar el software. La entrada a Panamá. La entrada a Panamá. Estaba prohibida, en el sistema había una orden de prohibición de entrada a este país de una persona. ¿Qué persona era esa? Es un señor de apellido Indostán, pero que es nacionalizado de los Estados Unidos. Okay. Esa orden superior del presidente Martinelli fue violada, fue violentada, no se cumplió. ¿Quién estaba en la subdirección de migración? El señor Rolando López. Rolando López permitió que el señor que tenía la imposibilidad de entrada a Panamá llegara a Panamá a instalar ese software. Rolando López, que se le conoce como Picuiro. Que bueno, yo no sé si le conocen, le dicen Picuiro, pero no sé si eso no debe decirse porque él tiene un nombre, Rolando López. Okay. Bien, entonces, cuando Martinelli reclamó por qué razón había entrado la persona que no podía entrar, ellos dijeron que se podía formar un escándalo porque el hombre tenía nacionalidad de los Estados Unidos. Entonces, viendo esto y la información que yo manejaba previamente, es lógico que los Estados Unidos tuvo mucho que ver porque ellos no van a permitir que una empresa de afuera venga a cometer un fraude de semejante magnitud en las elecciones. Ellos tuvieron cierta participación porque era un compromiso de la Embajada de los Estados Unidos que Varela fuera el siguiente presidente después de Martinelli. Sin embargo, debo decirte que en la presidencia habían varios ministros que siempre hablaban con intenciones presidenciales ocultas y indisponían sobre la alianza para que la alianza fuera rota. No es que fue decisión única de Martinelli de venir a romper la alianza, sino que le decían muchos ministros que querían, porque si sabían que si la alianza se mantenía, el siguiente presidente iba a ser del partido panameñista. Entonces la alianza se rompe porque alguien del Partido Cambio Democrático quería tomar la posición del presidente en el siguiente gobierno. Bien, pero la falta de conocimiento del presidente Varela de los estamentos de seguridad panameños es lo que obliga a él a apoyarse en un hombre de mucha confianza, un hombre que se llama Rolando López. A pesar de que usted piensa que el ministro de Seguridad es el que debe mandar, el ministro de Seguridad no es el que manda. Aquí los hilos los lleva Rolando López. Recordemos que
el subdirector del Consejo de Seguridad era Betancourt. Entonces, Betancourt sube de subdirector del Consejo de Seguridad a ministro de Seguridad. Desde luego que recomendado o auspiciado, porque el puesto más importante en jerarquía es del ministro, pero aquí manda Rolando Pero López. antes de seguir con ese tema de actualidad, ¿en qué quedó entonces la entrada de este individuo de origen indostán Bueno, con nacionalidad norteamericana? Entonces Estados Unidos supo de la entrada de este Pero hombre. por supuesto ¿Y a qué venía? que sabe. Venía a instalar el software para hacer la trampa con O sea, el tema. sabían a qué venía. Sabían a qué venía, porque esa era una garantía que los Estados Unidos estaba de garante en ese pacto, Entonces, en que Varela tenía que ser después el presidente. Entonces tú estás, uno, diciendo que efectivamente sí hubo un fraude, como lo has mencionado en el Por pasado. supuesto. Y dos, que Estados Unidos, o por lo menos la embajada, estaba en conocimiento de esta situación. Y, sí, correcto, y que Rolando López dejó entrar a la persona que venía a instalarle el software. Eso es importante que se sepa. Esas son acusaciones y señalamientos realmente serios. Mira, yo no voy a morirme sin decirle la verdad a todos. Yo cuando tengo conocimiento de algo, yo siempre hablo con la verdad y cueste lo que cueste, yo tengo que decir lo que sé. Porque no voy a irme a la tumba, porque todos tenemos que morirnos. Ahora, yo puedo preguntarte cómo sabes todas esas cosas. Lógicamente que yo estaba adentro de los estamentos de seguridad. Era un trabajo político el que hacía, pero yo tenía información de todo. Mira, entender los estamentos de seguridad es sumamente complejo. Primero, antes, cuando estaba la DIJ manejaba a una gente y la Policía Nacional manejaba a otra gente. Y tenías que entender dos cosas, dos estamentos de seguridad. Pero ahora cuando los unen, que la Policía Nacional se absorbe a la DIJ, la situación es mucho más compleja y tú no puedes llegar a ser presidente si no conoces lo que pasa ahí. Ahora, explícame en qué parte de toda esta ecuación el presidente Varela está en deuda entonces con la policía al punto de que está otorgando estos aumentos en las jubilaciones. Mira, esto es un plan, ya es una cosa planificada. Primero, debo decirte que lo traje aquí porque salió en los medios de comunicación. Si uno no ve los medios de comunicación, no se entera. El lunes, hace como un mes y medio, el presidente Varela emitió 3 decretos que llevan su firma y la firma del ministro de Seguridad. En ese decreto, él trae a la policía nuevamente, los reintegra a 3 personas que son de suma confianza de Rolando López. Entre esos está Alejandro Melo. Alejandro Melo se había retirado de la policía por jubilaciones, porque una jubilación anticipada, o sea, se había retirado. ¿Por qué? Teniendo tantas personas con buenas capacidades en la policía, trae a una persona de afuera para ponerlo en la unidad de análisis financiero. A pesar de que ya está jubilado, ahora le dan el beneficio, porque inmediatamente lo traen, lo ponen en la UAF, a que gane un salario grandísimo y encima de eso pueda jubilarse y aumentar su jubilación. Rolando López tiene que ver entonces con todos estos aumentos Por supuesto, de la jubilación. por supuesto, que es que como Varela no tiene nulo conocimiento en estamentos de seguridad, está apoyado únicamente en Rolando López como su hombre de confianza. Y Rolando López tiene que traer a personas que también son de su confianza para que estén al frente de los diferentes departamentos, las diferentes divisiones, porque todo eso depende del Consejo de Seguridad, que es el hilo conductor de todo, que es el Ejecutivo. Entonces, si te fijas bien, Rolando Pinzón no llega a la Policía Nacional porque sí. Rolando Pinzón viene a ocupar por 5 años o 4 años un puesto de agregado policial. Omar Pinzón. Omar Pinzón. Él viene a ocupar por 5 años. Yo no era amigo de Omar Pinzón ni estaba en la estructura de gobierno en el gobierno pasado. Él estaba en los Estados Unidos. Él era un agregado policial de la CIA o de la DEA. Omar Pinzón, sí señor. Entonces él viene directamente mandado desde los Estados Unidos a que ocupe la Policía Nacional, precisamente porque en los Estados Unidos no le va a entregar a Varela un poder tan grande sin asegurarse que los estamentos de seguridad tengan cierto control o cierta supervisión de ellos como gobierno. O sea que por lo que tú me estás diciendo, prácticamente pues Estados Unidos está gobernando con el presidente Varela. Nosotros estamos en los estamentos de seguridad estamos secuestrados por los Estados Unidos. De verdad que interesante todos estos planteamientos. Se nos está acabando el tiempo, Rodrigo, pero tú has sido un duro crítico y esto tiene que ver, elecciones, hablas del 2009, del 2014, Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. Tú has sido un duro crítico de Erasmo Pinilla, el magistrado. Y suena por ahí, estuve leyendo recientemente, de que podría permanecer por 10 años más en el Tribunal Electoral. ¿Tú qué crees de eso? Mira, para que Erasmo Pinilla pueda quedarse nuevamente 10 años de magistrado del Tribunal Electoral, el primero tiene que explicarle a todo el país dónde está el contrato que firmó la empresa Mandiant con el Tribunal Electoral. Es un contrato oculto. Mandiant. Mandiant, la empresa que
de la cual es propietaria el señor que vino, que tenía el impedimento de entrada que Rolando López dejó entrar. Okay. Ese el contrato, del software. El del software. Ese contrato fue por la suma de $2 millones. Yo no me explico cómo es posible que el Tribunal Electoral, con toda su tecnología, con un departamento de cómputo, con un departamento con tecnología sumamente avanzada y con toda la plata que tenía, haya tenido que contratar a una empresa extranjera para que venga a Panamá a contarnos los votos. Ese contrato, mira, si yo llego a ser presidente, créeme que ese contrato va a aparecer y va a ser público, porque fueron $2 millones. Yo tenía una buena fuente en el Tribunal Electoral que me daba mucha información al momento de las elecciones. Me daba mucha información, ya no está, una buena fuente. Esa fuente me dijo que el magistrado Erasmo Pinilla, cuando salió a relucir con un tuit que yo mandé, creo que fue el 7 de julio del 2014, impuse por primera vez el nombre del Indostán. Erasmo Pinilla casi le da una embolia, porque él pensaba que nunca se iba a hacer público el nombre de ese Indostán, que vino a Panamá de la mano con un señor apellido Escobar, que fue el que terminó de instalar el software. ¿Cómo se llama el Indostán? El Indostán es apellido Acasapu. Acasapu. Erasmo Pinilla sabe de quién estoy hablando. Ese es el dueño del software que se utilizó para supuestamente cometer el fraude. Ese es un fraude electrónico, pero ese es el dueño de la empresa que aportó el software, que instaló el software a pesar de que no podía venir a Panamá. ¿Tú tienes base para respaldar todas tus palabras? Todo lo que te estoy diciendo tengo base. Cuando aparezca el contrato de la empresa Mandiant, vamos a preguntarnos, ¿y ese contrato por qué se firmó? Si tenemos un tribunal electoral que tenía capacidades para llevar a cabo ese conteo electrónico. Entonces, quiero finalizar mi intervención diciéndote que la alianza que se llevó a cabo en la Embajada de los Estados Unidos tuvo mucho que ver con lo que pasó en las elecciones de 2014. Quiero decirte también que el magistrado Pinilla tiene que aparecer ese contrato y quiero que le diga a todo el país por qué razón él puso en riesgo días antes de las elecciones toda la información del Tribunal Electoral, porque la caja cofre, hay un aparato electrónico que se llama la caja cofre en el Tribunal Electoral. Ese aparato electrónico recoge toda la información de los datos, de las huellas, de las imágenes de los ciudadanos panameños. Yo no sé por qué el magistrado Erasmo Pinilla a última hora quiso trasladar la caja cofre desde Panamá hacia Los Santos. La desconectó del internet, y se la lleva a Los Santos y la mantiene instalada a través de una planta eléctrica. ¿En qué momento se la llevó? Días antes de las elecciones, el magistrado Pinilla aisló la caja cofre del Tribunal Electoral. Yo tenía fuentes importantes que me daban mucha información adentro del Tribunal Electoral, porque yo estaba previendo el fraude que ellos no nos van a hacer en el 2019. Muy bien. Que ni se les ocurra que van a intentar hacerlo, porque yo tengo todos los elementos para intervenir y para suspender y para que ese fraude no se haga. Rodrigo, te agradezco mucho la visita y pues que nos cuentes todas estas situaciones pues muy interesantes y muy comprometedoras sobre todo. La verdad hay que decirla y no voy a callarme. Bien. Rodrigo Sarasqueta, abogado con nosotros, precandidato presidencial por Cambio Democrático.